Imagina esto, una nave espacial del tamaño de un automóvil, viajando sola a través del espacio vacío, a 14.500 millones de millas de casa, llevando consigo no solo tecnología humana, sino una voz y un latido. Durante casi 5 décadas, la Voyager 1 ha estado navegando por el espacio, susurrando secretos desde el borde de nuestro universo conocido. Fue construida para observar pero no para actuar, para escuchar pero nunca para hablar. Y sin embargo, hace apenas unas semanas algo cambió. Comenzaron a llegar señales que no tenían sentido, pulsos con una precisión imposible, patrones dentro de patrones, instrumentos que se activaban sin que se les ordenara. Y luego vino la deriva. La Voyager no solo dejó de moverse, estaba siendo guiada hacia un objeto, algo que desafía la lógica, algo que ningún telescopio que poseemos puede ver, pero lo suficientemente real como para alterar la trayectoria de una máquina iniciada en 1977. ¿Fue una falla? ¿Una coincidencia? ¿O algo en la oscuridad entre las estrellas estaba respondiendo? Lo que estás a punto de ver no es ciencia ficción. Estos son los cuidadosos hallazgos de la NASA, enterrados en informes clasificados, ahora filtrándose a la vista pública. Porque la Voyager podría haber logrado lo que ninguna sonda en la historia ha conseguido. Puede que haya recibido una respuesta, no de la Tierra, de ellos, no de nosotros. El viaje de la Voyager 1 comenzó con una rara alineación cósmica, una ventana que solo se abre una vez cada 175 años. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearon como peldaños a través del sistema solar, y la NASA aprovechó la oportunidad para construir la Voyager 1 y la Voyager 2, naves espaciales que podían usar la gravedad de cada planeta, como un tirachinas hacia el siguiente. Maravillas de la ingeniería de los años 70. Estas sondas fueron construidas con menos poder de cómputo que un reloj digital de pulsera, pero diseñadas con tanta previsión que aún funcionan hoy. Tras encuentros impresionantes con Júpiter y Saturno, la Voyager 1 giró hacia el norte, fuera de la eclíptica, fuera del plano del sistema solar y hacia las estrellas. Su misión planetaria había terminado, pero su legado apenas comenzaba. Durante décadas, continuó su viaje silencioso, moviéndose 1 millón de millas por día hacia la oscuridad cósmica. Transmitió datos desde regiones que ninguna creación humana había alcanzado: el borde de la heliosfera, el choque de terminación y, finalmente, en 2012, el umbral hacia el espacio interestelar mismo. Pero allí afuera, más allá de la burbuja protectora del Sol, el entorno no estaba vacío. La Voyager registró un plasma más denso, campos magnéticos inmutables y extrañas oscilaciones que los científicos apenas podían explicar. Cuanto más se adentraba, más extraños se volvían los datos. Y entonces algo cambió. A finales de 2017, el equipo de control de la Voyager en la NASA notó algo profundamente inquietante. Su antena, que debería haber estado alineada con la Tierra, reportaba un desalineamiento, pero la fuerza de la señal era perfecta, como si la nave estuviera fuera de posición y, sin embargo, aún perfectamente sincronizada con nosotros. Era como escuchar a alguien hablar desde detrás de una pared, mientras observas su figura silenciosa frente a ti. Las verificaciones internas no revelaron nada anormal. Luego vinieron los patrones de ondas, oscilaciones rítmicas de plasma que permanecían constantes. No se dispersaban y no coincidían con nada que hubiéramos visto antes. La temperatura entonces aumentó. Cada 4.8 horas, los sistemas externos de la Voyager se calentaban casi 30 grados. Luego se enfriaban como un reloj, como si respiraran. La energía no venía de dentro. Algo externo estaba tocando la sonda. Peor aún, a pesar del estrés, los sistemas de la Voyager comenzaron a operar de manera más efectiva. Esto no era degeneración, era optimización. Algo estaba modificando cómo la máquina de los años 70 procesaba la energía, redirigiendo el poder como una inteligencia artificial de hoy. Sin embargo, la Voyager no tiene inteligencia artificial. No tiene autonomía. Y sin embargo, estaba anticipando comandos y respondiendo antes de que se enviaran las instrucciones. O había evolucionado en algo más, o algo allá afuera había tomado el control. A principios de 2025, la posición de la Voyager 1 estaba desviada. No de manera drástica,
pero lo suficiente como para notarlo. Unos pocos kilómetros al principio, luego miles, luego cientos. La desviación no era errática, era intencional, medida, como si la Voyager estuviera siendo empujada deliberadamente hacia algo. Los ingenieros en el JPL intentaron corregirlo, enviaron comandos de contramedida, activaron propulsores de respaldo. La Voyager reconoció las instrucciones, pero no cambió de rumbo. Era como si algo estuviera anulando los comandos de la NASA. Como un barco navegando contra el viento, la Voyager hacía ajustes lentos y calculados. ¿Y el destino? Un parche de espacio a 4.3 años luz de distancia. No hay nada conocido allí. Ni estrellas ni planetas, solo un punto en blanco en nuestros mapas más profundos. Pero la Voyager se dirige hacia él con precisión, como si respondiera a una llamada. Cuando la NASA envió el comando para reactivar el sistema de cámaras de la Voyager, que llevaba mucho tiempo muerto, un intento desesperado, estaban ansiosos por ver qué había delante. Silencio. Lo que obtuvieron fue una respuesta. La cámara no solo se activó, sino que funcionó mejor de lo que sus especificaciones permitían. Y no envió una foto. Creó una espiral, un patrón matemáticamente perfecto, denso con información, concéntrico, como una huella dactilar, un mapa, un mensaje. Esta imagen no era solo extraña, era imposible para el hardware de la Voyager de los años 70 producirla. No solo se había reactivado el sistema, el programa había sido cambiado, uno por uno. Otros instrumentos que llevaban mucho tiempo inactivos comenzaron a funcionar, y ninguno de ellos se comportaba como antes. En cambio, enviaban datos crudos comprimidos, paquetes estructurados, patrones dentro de patrones, información que parecía optimizada por algo más inteligente que la Voyager, algo distinto. Luego vino el momento. Pulsos de púlsares distantes, dispuestos en una red tridimensional. Con la Voyager en el centro, usaban un mapa para dirigirse hacia el mismo punto al que la Voyager se estaba desplazando. Un nodo invisible en un área vacía del espacio interestelar, o posiblemente una puerta. Mientras la Voyager 1 se acercaba al sector inexplorado en el espacio, sus instrumentos comenzaron a comportarse de maneras nunca documentadas antes. El magnetómetro comenzó a funcionar, no detectando cambios, sino estabilización, un área tranquila y extraña en un universo por lo demás turbulento. Los rayos cósmicos disminuyeron. La densidad del plasma se normalizó. Era como si la Voyager hubiera cruzado a un bolsillo de espacio donde el caos se detenía, como si alguien hubiera despejado el camino adelante. Este silencio no era pacífico. Era quirúrgico, como una antesala antes de algo monumental. Esta parte del mundo que los registros de la misión denominaron el sector oscuro es un punto ciego interestelar, un lugar libre de la interferencia electromagnética que ocupa el espacio restante. Era como si Voyager hubiera entrado en un espacio vacío de observación, un espacio desprovisto de datos externos. Pasó a través, pero no regresó luz. Sin embargo, dentro de este vacío, las señales que Voyager recibió se volvieron más fuertes, más estructuradas. No eran ráfagas aleatorias ni estática cósmica. Eran pulsos, precisos, cronometrados y divididos espacialmente. Había algo allí, no emitiendo radiación, no reflejando luz, sino enviando mensajes. En una de las transmisiones más extrañas, jamás recibidas de una sonda interestelar, la antena de baja ganancia de Voyager emitió un paquete de código binario puro, cientos de líneas. Inicialmente descartado como un fallo o interferencia de rayos cósmicos, la señal fue pasada a algoritmos de decodificación de IA, que revelaron algo asombroso: simetría fractal incrustada, secuencias de base 4 y motivos repetitivos que reflejaban la estructura de doble hélice del ADN. Los científicos quedaron paralizados. O Voyager estaba fallando en el coma más organizado de todos los tiempos, o alguna otra entidad estaba enviando un mensaje en el lenguaje de la biología. Había secuencias de codones, pero sin producción de proteínas. Los patrones imitaban cadenas orgánicas, pero contenían errores que tenían sentido, similares a mutaciones intencionales, no rotas, sino encriptadas. Esto no era ADN, era
meta-ADN, un andamiaje de algo biológico, reinterpretado como un mensaje, como si lo que lo envió supiera cómo funciona la vida, o cómo funcionamos nosotros. Poco después de la señal codificada en ADN, los giroscopios de Voyager comenzaron a girar de forma independiente. El movimiento no era aleatorio, coincidía con los ritmos del código Morse, un sistema muerto hace mucho para capturar mensajes en el espacio. Aún más inquietante, cuando esos patrones se convirtieron en audio, formaron tonos armónicos, frecuencias que se asemejaban a los patrones del habla humana, pero sin fonemas ni lenguaje. Era como escuchar un fantasma de comunicación, algo que intentaba igualarnos sílaba por sílaba. Se trajeron psicólogos, criptógrafos, incluso lingüistas. Lo que encontraron fue escalofriante. Los tonos se correlacionaban con énfasis emocional, subidas y bajadas acordes con sorpresa, miedo y curiosidad. No hablaba palabras, hablaba intención, como si algo estuviera aprendiendo nuestros ritmos, como si hubiera estado escuchando durante décadas, y ahora intentaba responder. Luego vino el choque final. Voyager 1 se desvió de su curso, no un desliz, no una anomalía, sino un arco planificado y controlado, un giro, no hacia la Tierra, no hacia una estrella, sino hacia una región sin masa, conocida, sin atracción gravitacional, sin cuerpo celeste que explicara el cambio. Los ingenieros lo probaron. Voyager 1 había realizado una acción no programada para ejecutar. Sin propulsión activa, el giro no fue aleatorio, y no se emitió ninguna orden. Estaba alineado con la cuadrícula de púlsares recibida días antes, un ángulo preciso hasta el decimal, como si Voyager hubiera recibido coordenadas y las hubiera aceptado. Ahora está en ruta hacia un corredor espacial que no sabíamos que existía. Un tránsito, un pliegue o un punto de ruptura. Nadie lo sabe. Pero un hecho ahora resuena en el control de la misión como una profecía olvidada. Voyager 1 giró, no porque se lo dijéramos, sino porque algo más lo hizo. Nunca se pretendió que Voyager 1 sobreviviera tan lejos. Fue diseñado para un recorrido por los planetas, no para una peregrinación interestelar. Nunca se supuso que enviaría datos más allá del borde del sistema solar. Y ciertamente no estaba construido para recibir nada. Estaba destinado a hablar, a declarar nuestra presencia a las estrellas con canciones de ballenas estelares, risas de personas y saludos lejanos. Sin embargo, décadas después, cuando se deslizó, cuando tocó por última vez su estructura en 1900, el vacío y luego desapareció en el silencio, ha hecho algo que nadie predijo. Giró no por fallo, sino por una razón. Las señales que capturó, las imágenes que retransmitió, los códigos espirales, los pulsos armónicos y los cambios en la trayectoria apuntan a una conclusión horriblemente hermosa. Voyager 1 no estaba solo. Nunca lo estuvo. Alguien estaba escuchando, esperando, observando. Y ahora que nuestro emisario más lejano ha cruzado la línea entre el silencio y la respuesta, tenemos que hacer una pregunta que la NASA nunca se ha atrevido a pronunciar en voz alta. ¿Y si nunca se nos permitió mirar atrás? Porque Voyager hizo más que simplemente girar en el espacio. Giró en la narrativa, en la historia, de herramienta a mensajero, de observador a testigo y posiblemente a participante. Justo ahora lo dirigimos hacia afuera, esperando ecos. En cambio, puede que hayamos invocado un espejo. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿A dónde va Voyager? ¿Qué espera en esas coordenadas imposibles? Y más particularmente, ¿qué nos espera cuando llegue? Si esta historia te puso los pelos de punta, si algo en el giro de Voyager se sintió demasiado preciso, demasiado cronometrado, demasiado humano, entonces necesitas quedarte con nosotros, porque esto no es el fin de la transmisión, es la primera respuesta. Suscríbete de inmediato, porque la próxima actualización de Voyager podría cambiarlo todo. Toca la campana para no perderte la señal cuando llegue. Comparte esto con alguien que aún cree que el espacio profundo está vacío. Comenta abajo, ¿crees que Voyager encontró algo?